Buenas tardes, chicos. Bueno, para los alumnos ya del grupo 2, bueno, y para todos aquellos que queráis atender el vídeo por si hay alguna duda, ¿no? Para el grupo 2, que estáis esta semana de manera telemática, bueno, vamos a comenzar el temario de biología de segundo de bachillerato. Y bueno, para ver el vídeo lo suyo es que tengáis los apuntes delante, ¿vale? Y nada, directamente os comparto un poquito los apuntes para que vayáis viendo y ahora vamos comentando, ¿vale? Entonces vamos a comenzar ya por la primera parte de este bloque 1 que aproximadamente pues, nos va a llevar 2 meses, ¿vale? 2 meses de clase. Pues si todo sigue igual, pues la mitad estaréis en clase y la mitad estaréis de manera telemática, ¿vale? Entonces, fijaros que siempre al principio, en la primera parte de cada parte del bloque, ¿vale? Al principio, encabezando, pues siempre hay una esquemita de todo lo que trata, de todo lo que se va a tratar a lo largo de esta parte, ¿vale? En este caso, el bloque 1 es la parte que se refiere a la bioquímica, base físico-química de la vida, ¿vale? Y dentro de esa base físico-química de la vida, pues vamos a hablar, por un lado, de agua y sales minerales, ¿vale? Que es la parte que vamos a ver aquí, que yo creo que nos va a llevar unos 4 días aproximadamente. Y luego ya empezaremos con los glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, enzimas y ácidos nucleicos, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a perder en eso, nos centramos ahora en lo que nos ocupa, ¿vale? Entonces, para empezar, conforme yo lo voy diciendo, pues lo podéis ir leyendo, ¿vale? Aquí hay algunos errores porque la tablita se me ha recortado, pero no pasa nada, simplemente empezamos a hablar de un concepto que es el de bioelementos, ¿vale? Aquí tenemos, a ver, lo que es un bioelemento, lo tenéis perfectamente ahí explicado. Pues si conocemos el concepto de elemento químico, que es cualquier tipo de átomo, ¿vale? Que forma parte de la materia, que como sabéis se representan en la tabla periódica, pues bioelemento es cualquier elemento químico que podemos encontrar en un ser vivo, ¿vale? Es lo que tenemos aquí en la definición, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos que conocer o tenemos que saber definir bioelementos, que es muy fácil. Fijaros que ahora en nuestra asignatura en selectividad preguntan mucho definiciones, ¿vale? Entonces, una de esas que pueden caer, que es raro, pero bueno, que vamos, bioelementos, cualquier elemento químico que podemos encontrar en un ser vivo. Y lo vamos a clasificar en función de un criterio que es su abundancia, ¿vale? Porque no todos los bioelementos se presentan en la materia viva con la misma abundancia, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en 3 grupos, ¿vale? 3 grupos que son los bioelementos primarios, ¿vale? Secundarios y oligoelementos, ¿vale? En función de, como digo, de la cantidad o de su abundancia en la materia viva, ¿vale? Empezamos. Bioelementos primarios. Conforme yo lo voy comentando, ya os digo, podéis ir mirando los apuntes, ¿vale? Pues fijaros, constituye, ¿vale? Bioelementos primarios. Lo más claro, lo más evidente, es que constituyen en torno al 96% de la materia viva. Es decir, la mayor parte de los seres vivos están constituidos por estos elementos químicos, que debemos de recordar, ¿vale? Y su sigla, una reglita muy fácil para recordarlo, es CHON-PS, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo en la pizarra utilice los símbolos de los bioelementos y vosotros en los apuntes los utilicéis, lo escribáis, a la hora de los exámenes recordad que cuando yo me refiera a elementos químicos o a cualquier otra cosa, ¿vale? Lo voy a hacer escribiendo la palabra completa, ¿vale? Así que no vamos a usar abreviaturas, eso lo tenía ahí escrito en los apuntes. Entonces, si tengo que hacer referencia al carbono, pues escribo carbono. No me quedo solo con la C, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos elementos químicos son los más abundantes en la materia viva. Y eso no es casualidad, sino que se debe a algunas características que presentan estos elementos químicos, que son las que vamos a comentar ahora, ¿vale? Que son las que tenéis ahí, ¿vale?
son las que tenéis aquí, a partir de este momento, y vamos a ir comentando cada una de esas características, ¿ok? Vale, primera característica, bueno, pues son átomos ligeros, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que son ligeros? Bueno, porque no son demasiado grandes, ¿vale? Pero lo más característico es que forman enlaces fuertes y estables, es decir, los enlaces covalentes que unen estos átomos entre sí dan lugar a moléculas que son estables, ¿de acuerdo? Y la estabilidad, pues ya lo ponemos, ahí lo sabemos, es una característica muy importante para las moléculas que forman parte de los seres vivos. Si las moléculas fueran inestables, pues no podrían perdurar en el tiempo y, por lo tanto, pues no serían posibles las reacciones químicas que ocurren, que tienen lugar en los seres vivos, ¿vale? Otra característica que hace que estos elementos químicos sean muy abundantes es que el nitrógeno y el oxígeno son elementos muy electronegativos. Eso quiere decir que tienen gran capacidad de atraer electrones, ¿vale? Es decir, cuando en una molécula encontramos, y en las moléculas orgánicas que hay en los seres vivos es lo normal, ¿vale? Cuando encontramos nitrógeno y oxígeno, eso provoca desequilibrios electrónicos en el interior de la molécula, haciendo que sean polares, ¿vale? ¿Qué quiere decir que una molécula es polar? Pues eso que acabo de decir. Una molécula es polar cuando sus cargas no están distribuidas de manera homogénea. Es decir, con un dibujo lo entendéis perfectamente. Si esta es la molécula y las cargas positivas y negativas, como sabéis, las positivas forman parte de los núcleos de los átomos y los electrones son las cargas negativas que fluctúan, ¿no?, por los orbitales de los enlaces covalentes, ¿vale? Si las cargas están homogéneamente repartidas, la molécula sería apolar, ¿vale? Pero si las cargas están desigualmente repartidas, por ejemplo, si predominan cargas negativas por esa zona de la molécula, ¿vale? Eso quiere decir que esta zona se me va a quedar con una carga parcial positiva, mientras que esta zona se me queda con una carga parcial negativa. Es como que tiene dos polos la molécula. Eso quiere decir que una molécula es polar, ¿vale? Que tiene polos con distintas cargas parciales, donde predominan unas u otras cargas, ¿vale? Y eso, en gran medida, tiene que ver con la presencia de nitrógeno y oxígeno, que como son átomos que atraen mucho los electrones, por ejemplo, si en esta zona hay muchos átomos de oxígeno, pues los electrones pasan más tiempo cerca del oxígeno y se genera esa carga negativa, parcial, carga parcial negativa, ¿vale? Yo creo que se entiende lo que es una carga parcial, o sea, lo que es la polaridad, ¿no? A lo que me refiero. Bueno, pues esa polaridad es muy importante porque las moléculas polares tienden a reaccionar de manera más sencilla unas con otras. Recordad que la vida no son más que reacciones biológicas, ¿de acuerdo? Son reacciones químicas que ocurren dentro de las células, por lo tanto, para que las moléculas reaccionen, pues todo es más fácil si las moléculas son polares. Luego, otra característica, bioelementos. Estos bioelementos mayoritarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, forman parte de moléculas que se pueden captar por parte del ser vivo, de las células, con mucha facilidad. Por ejemplo, el agua, obviamente, muy abundante, el CO2, que sirve de molécula de intercambio, tanto en el caso del organismo autótrofo, en el caso de la fotosíntesis, y también en su eliminación después de la respiración celular. En fin, son moléculas que sirven para captarlas o eliminarlas con sencillez, ¿de acuerdo? Luego, en el caso del nitrógeno, pues es que además es muy abundante ese átomo en moléculas como las proteínas o los ácidos nucleicos, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Así como el hidrógeno y el oxígeno, que forman parte del agua, que es la molécula más abundante de todos los seres vivos. Por lo tanto, esas serían características que tienen estos átomos, ¿vale?, que los hacen pues ser muy abundantes en la materia viva, ¿vale? Y luego está el caso especial del carbono, ¿vale? El carbono tiene una serie de características, de propiedades, ¿vale?,
que lo hacen ideal para formar parte de las moléculas de los seres vivos. Por ejemplo, si yo represento, voy a poner el mismo ejemplo que he puesto esta mañana en clase, ¿vale? Yo represento una molécula orgánica. Fijaros. Esta molécula orgánica, no la recordáis seguramente, si os fijáis tiene 5 átomos de carbono, ¿vale? Esta molécula forma parte del grupo de los glúcidos, o sea, es un glúcido, concretamente un monosacárido de 5 átomos de carbono, que es la fructosa, ¿de acuerdo? La fructosa. No, perdón, le falta un carbono, perdonad. Si fuera de 5, sería la ribulosa, ¿vale? En este caso, que es el ejemplo que yo quería poner, la fructosa, ¿de acuerdo? Fructosa, monosacárido de 6 átomos de carbono. Fijaros que esta molécula tiene algo de especial, y es que el esqueleto, la columna vertebral de la molécula, no es otra cosa que una sucesión de átomos de carbono unidos entre sí, ¿vale? Pues eso es algo muy común en las moléculas orgánicas, que el carbono hace de base, de esqueleto de la molécula orgánica, ¿vale? Y eso es así porque los carbonos se unen entre sí por enlaces covalentes que son estables, pero no irrompibles. Es decir, si fueran irrompibles, pues no sería una buena característica para las moléculas que forman parte de los seres vivos, ¿de acuerdo? Porque las reacciones químicas hacen que se rompan o es necesario que se rompan moléculas, se formen, etcétera, ¿vale? Entonces son moléculas estables, pero no irrompibles. Y además, esas uniones pueden ser con enlaces simples, enlaces dobles, ¿vale? Pueden formar cadenas lineales ramificadas, ¿vale? Pueden formar incluso ciclos, ¿de acuerdo? Lo cual hace que el carbono pues, sea un átomo muy interesante a la hora de originar distintos tipos de moléculas muy diversas, ¿de acuerdo? Moléculas muy diversas, que es una característica importante de la materia de los seres vivos, ¿vale? Aquí lo tenéis todo explicado, ¿vale? Variedad, estabilidad, etcétera. Y aparte, pues se pueden unir a otro tipo de elementos químicos. Otra característica del carbono es que tiene 4 valencias, ya lo hemos visto, aquí, ¿vale? Chiquitito lo estáis viendo. Cada carbono se une a 4 sustituyentes diferentes. El carbono, a su vez, pues con el oxígeno forma el dióxido de carbono, ¿vale? Que es una molécula muy importante, ya lo hemos comentado antes, y una característica muy relevante del dióxido de carbono es que es soluble en agua, ¿vale? Lo que hace posible el intercambio del mismo con seres vivos acuáticos, ¿vale? Entonces, esas 3 características del carbono. Siempre se compara mucho el carbono con el silicio porque es un átomo parecido. De hecho, el silicio es más abundante en la corteza que el carbono. Sin embargo, la vida ha seleccionado el carbono, ¿vale? O las moléculas orgánicas, pues, están basadas en el carbono, no en el silicio. Y algunas razones pues, son que el silicio, las uniones del silicio, perdón, de los átomos de silicio con otros de silicio pues son inestables, ¿vale? Por lo tanto, eso ya no es una característica que nos sirva para las moléculas biológicas, orgánicas, ¿vale? O, por ejemplo, la unión del silicio y el oxígeno, que es tan común en el caso del carbono, que forma el dióxido de carbono. Esas uniones pues son son muy estables, casi irrompibles, como el caso del dióxido de silicio, que sabéis forma parte del cuarzo, ¿vale? Son moléculas que forman compuestos muy sólidos, muy resistentes, ¿vale? Entonces, resumiendo, respecto a los bioelementos, primarios, ¿vale? Representan 96% de la materia viva, son estos 6, y las razones, ¿vale? Le pongo aquí así, razones, y especial atención al átomo de carbono. Eso que lo tenéis que recordar un poquito que os suene, ¿vale? O sea, lo leéis, lo comprendéis, pero no hay que memorizarlo todo al 100%, ¿vale? Concepto de bioelementos, tipos bioelementos primarios,
cuáles son y cuál es la causa de esa abundancia. Y seguimos bioelementos secundarios, ¿vale? Porque son los que representan, pues, aproximadamente un 3%, ¿vale? Y son estos 5, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, porque tienen diversas funciones. Por ejemplo, el calcio participa en la coagulación de la sangre, en la contracción muscular, o estos 3 elementos químicos, estos 3 bioelementos, que tienen que ver o están relacionados con el equilibrio osmótico, que ya veremos un poquito más adelante. ¿Ok? Lo escribo. Entonces, bioelementos primarios, bioelementos secundarios, ¿vale? En torno al 3%, ¿vale? Magnesio, cloro, potasio, etc. Sodio, ¿vale? Sodio, no se me olvide, sodio y calcio, ¿vale? Con algunas funciones. Y terminamos los bioelementos hablando de los oligoelementos, que son aquellos elementos químicos, son aquellos bioelementos que están en un porcentaje, se presentan en un porcentaje inferior al 0,1%. Y dentro de ellos destacamos pues algunos, chicos, no hay que memorizar ni muchísimo menos todos estos elementos químicos, ¿vale? Pero sí recordar algunos, dos o tres, ¿vale? Con sus funciones. Yo he puesto ahí los ejemplos de esos oligoelementos esenciales por su importancia, ¿vale? Como el caso del yodo, el hierro, el cobalto, el flúor, ¿vale? Pues que conozcáis algún ejemplo y sus funciones, ¿vale? Oligoelementos, ¿vale? Con una proporción global en torno al 1%, pero aquellos que tienen una proporción inferior al 0,1% y además tienen funciones muy importantes porque no pueden faltar, como el hierro. Pensad, el hierro solo sirve para una cosa en nuestro organismo y es para formar parte de la hemoglobina, cuya función es transportar oxígeno, ¿vale? O el yodo, cuya única función en el organismo forma parte de las hormonas del tiroides, ¿vale? Bueno, pues que sepáis algún ejemplo de oligoelementos con sus funciones, ¿ok? Bueno, y con eso acabaríamos los bioelementos, ¿vale? Ahí tenéis un cuadrito de repaso sobre los enlaces. Eso son cosas que ya sabéis, no hay que memorizarlo ni estudiar, ni nadie os va a preguntar qué es un enlace covalente o qué es un enlace iónico. Pero tenéis que saber lo que es, ¿vale? Porque nos sirve de base para otras cosas que tenemos que ir viendo. Recordad que un enlace covalente es un enlace en el que dos átomos comparten cada uno un electrón, ¿vale? Y los dos electrones implicados, pues, orbitan alrededor de ambos átomos, ¿vale? Esos enlaces covalentes son, pues, fuertes y estables, ¿vale? Enlace iónico, pues, el enlace que se establece entre un catión y un anión, es una atracción electrostática entre carga positiva y carga negativa. Puentes de hidrógeno, que hoy en clase me habéis dicho que todos lo sabéis, entonces no me paro aquí demasiado porque ya si lo sabían ellos, vosotros también. De todas formas, ahora hablaremos. Y fuerzas de Van der Waals, pues un tipo de interacción débil y momentánea, ¿vale? Que no es permanente entre moléculas, ¿vale? Debido, pues, a que aparecen irregularidades en el equilibrio de cargas, ¿vale? Entonces se establecen cargas positivas parciales en un sitio, negativas en otro y se atraen, luego desaparecen, se forman en otro sitio, ¿vale? Bueno, le echáis un vistacillo a eso y ya nos metemos de lleno en el estudio de las biomoléculas, ¿vale? Que, como sabéis, se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas, pues, son el agua y las sales y gases, ¿de acuerdo? Y las orgánicas, pues ahí las tenéis: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y esta es lo que nos va a ocupar un par de meses, ¿de acuerdo? En el estudio, sobre todo, de las orgánicas, porque el agua en 3-4 días, agua y sales, lo hemos acabado, y luego nos metemos con glúcidos, ¿ok? Bueno, pues nos metemos ya de lleno en el agua. Vamos a dar justo hasta donde hemos quedado en clase, ¿vale? Como sabéis, el agua es la molécula más abundante de los seres vivos, ¿vale? Y eso es así, pues, porque cumple un mogollón de funciones muy importantes que ya veremos un poquito ya el próximo día, ¿vale? Pero sí que creo que es interesante destacar esto, y lo he puesto ahí en negrita, ¿vale? Que la cantidad de agua, pues, no es siempre la misma. Por ejemplo, no es la misma entre todas las especies, sino que hay especies que tienen mayor cantidad de agua que otras.
tampoco es la misma dentro de la misma especie. Normalmente, a mayor edad, menor cantidad de agua. Y tampoco es lo mismo dentro de un organismo. Es decir, no es la misma dentro de un organismo porque hay tejidos con gran cantidad de agua y hay tejidos con menos cantidad de agua. Normalmente, la cantidad de agua está en relación a la actividad metabólica. Es decir, cuanto mayor actividad metabólica tiene un órgano o un tejido, pues mayor cantidad de agua. ¿Vale? Porque el agua, ya digo, cumple unas funciones muy importantes que ya comentaremos. ¿Vale? Y tenéis algunos ejemplitos en esa tabla, ¿vale? Que por supuesto no hay que memorizar. Y nos vamos a un punto súper importante en lo referente a las preguntas, ¿vale? Entonces, este sería el punto 2.1, ¿vale? Pero daros cuenta que aquí el agua es punto 2, ¿vale? Pues este es el 2.1 que se me ha pasado a mí, escribirlo 2.1. Estructura de la molécula de agua. Ahí me ponéis un asterisco muy grande y escribí Álvaro nos dice que es muy importante, ¿vale? Entonces esto hay que entenderlo perfectamente, ¿vale? Entonces, lo leéis un par de veces, yo lo voy a explicar aquí perfectamente en la pizarra, ¿vale? Y además quiero que lo veáis de una manera muy lógica, ¿vale? Así que, en cuanto a la estructura de la molécula de agua, en cuanto a la estructura de la molécula de agua, pues no quiero que memoricéis esos 7, 8 o 10 renglones de sin ton ni son. Quiero que de manera lógica y con una transición, ¿vale? Una cosa me va a llevar a la otra, lo sepamos explicar, ¿vale? Entonces, si queremos hablar de la estructura de una molécula, lo primero que hay que decir de esa molécula, ¿qué es? Pues hay que decir es qué átomos son los que forman esa molécula. Y los átomos son un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo se unen estos átomos? Pues esa es la composición. Ahora, ¿cómo se unen? Pues se unen mediante enlaces covalentes. ¿Vale? Y además luego hay algo muy característico de esta molécula, o mejor dicho, no solo de esta molécula, de todas las moléculas en las que participen el hidrógeno, casi, siempre que se una un elemento como el oxígeno o el nitrógeno, que es la electronegatividad diferente de un átomo con respecto al otro. Y me explico. ¿Digo? Y me explico. Recordad que yo escribo los símbolos del elemento, vosotros escribís en los exámenes oxígeno, ¿vale? Bien, me explico. ¿Qué quiere decir eso de la electronegatividad del oxígeno? Bueno, pues quiere decir que el oxígeno tiene gran capacidad de atraer electrones, concretamente más que el hidrógeno, que es a mí lo que me interesa. Entonces vamos a considerar la molécula. Si yo represento el átomo de oxígeno, pues los átomos de hidrógeno los represento pues más pequeños, ¿vale? Los represento un poquito más pequeños, ¿vale? ¿Y qué? Vamos a recordar lo que era un enlace covalente. Un enlace en el que ambos átomos comparten un electrón. Por lo tanto, el electrón del hidrógeno y el electrón del oxígeno en cada enlace, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen esos átomos? Pues esos átomos orbitan alrededor de ambos átomos. Pero pensad, ¿qué átomo tiene más protones en su núcleo? Pues obviamente el oxígeno, que es mucho mayor, ¿vale? Tiene 16 protones en su núcleo, mientras que el hidrógeno tiene solo un protón. Por lo tanto, ¿quién tiene más capacidad de atraer electrones? Obviamente el oxígeno. ¿Qué ocurrirá con esos electrones que están orbitando? Pues que pasarán más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿vale? Porque los electrones van orbitando, pero se quedan pegaditos al oxígeno y escapan y luego vuelven muy rápido. Escapan y vuelven muy rápido, ¿vale? Pero se mantienen más tiempo cerca del oxígeno. Eso genera un desequilibrio en las cargas, generando una carga parcial negativa
No quiero carga negativa, quiero carga parcial negativa en el oxígeno y carga parcial positiva en los hidrógenos, ¿de acuerdo? Por eso se dice que la molécula de agua es dipolar, es una molécula polar, porque tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Carga parcial negativa oxígeno, carga parcial positiva los hidrógenos. Borro y lo pongo un poquito más limpio, ¿vale? Sería algo así. Nuestra molécula de agua, carga parcial negativa en el oxígeno, carga parcial positiva en los hidrógenos. Yo espero que se haya entendido. Entonces, fijaros que una cosa me llega a la otra. Estructura. Un átomo de oxígeno, dos hidrógenos, unidos por enlaces covalentes. Y como consecuencia de la mayor electronegatividad del oxígeno, se generan cargas parciales. ¿Qué ocurre con esas cargas parciales? Pues que permiten que unas moléculas de agua se unan con otras mediante atracciones denominadas puentes de hidrógeno. Y eso es un puente de hidrógeno, es decir, una atracción electrostática transitoria, débil, ¿vale? Entre la carga parcial positiva de un hidrógeno de una molécula de agua con la carga parcial negativa del oxígeno de otra molécula. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, esa sería la última consecuencia a la que tendríamos que hacer alusión en el caso de la estructura de la molécula de agua. ¿Ok? Entonces, fijaros que una cosa me va llevando a la otra y es así como yo lo tengo, como yo quiero que lo razonéis. ¿Vale? Entonces, volviendo a los apuntes, aquí tenéis la explicación de todo lo que yo acabo de decir. ¿Vale? Y eso, se me ha olvidado decirle una cosilla, que el tema de los puentes de hidrógeno, pues la presencia de esos enlaces, pues hace que las moléculas de agua estén fuertemente cohesionadas unas con otras. Es decir, aunque esa atracción se rompa, pero por otro lado se está estableciendo y así continuamente. ¿Vale? Entonces eso hace que las moléculas de agua, perdón, el agua como sustancia, pues sea una sustancia con una cohesión muy elevada entre sus moléculas. ¿Vale? Ya casi hemos acabado. Aquí tenemos unos dibujillos, unos esquemas de las moléculas de agua, los puentes de hidrógeno, ¿vale? La distribución de las cargas, aquí dos moléculas, ¿vale? Unidas por puentes de hidrógeno, aquí más dibujos, ¿vale? Y aquí tenéis un huequecito, ¿vale? Donde yo quiero que hagáis un dibujo. Dice, dibujad dos moléculas de agua unidas por un puente de hidrógeno, que sería, a ver, no sé si se ve bien, sería este dibujito, ¿vale? Que tendríamos aquí, es decir, dos moléculas de agua, oxígeno, hidrógeno, cargas parciales, ¿vale? Y el puente de hidrógeno, ¿ok? Ese sería el dibujo que yo quiero que planteéis ahí, ¿vale? Y además que debéis de saber hacerlo, ¿vale? Y ya hemos acabado, simplemente hago alusión a una cosita que me queda ahí, ¿vale? Ahí tenéis una aclaración sobre los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles, o lo leéis, ¿vale? Y ya por último, pues una referencia al hecho a los tres estados del agua, ¿vale? Sólido a la izquierda, líquido en el medio y gaseoso a la derecha. Fijaros que en el centro tenemos el agua en estado líquido, puentes de hidrógeno no entre todas las moléculas, pero sí entre muchas. Aún así sabéis que en estado líquido las moléculas fluctúan de un lado a otro, no están fijas. Y conforme se enfría el agua, pues las moléculas pierden energía cinética, cada vez se mueven más despacio. Y eso posibilita que las moléculas de agua establezcan puentes de hidrógeno entre todas, y queda como una red, una estructura reticular, ¿vale? Quedando así orientadas, como lo estáis viendo aquí, ¿vale? Fijaros que el volumen que ocupa en estado sólido, debido a esos puentes de hidrógeno, que tiene una distancia, como si nos diera la mano estirada,
pues hace que las moléculas estén más separadas, por eso el agua en estado sólido ocupa más volumen que el agua en estado líquido, que están las moléculas, como no están todas conectadas, pues permite que estén más juntas, ¿vale? Aunque parezca extraño, porque no están todas conectadas, sino que hay un determinado porcentaje de moléculas que están conectadas. Y en estado gaseoso, por lo contrario, conforme se calienta el agua, pasan a estado gaseoso porque ya no hay puentes de hidrógeno, ¿vale? Se rompen todos los puentes, entonces cada molécula va a su aire, ¿ok? Bueno, chicos, pues hasta aquí es donde nos habíamos quedado en clase, ¿vale? Esto sería lo de hoy, echarle un vistacillo, por favor, ir mirándolo y nada, ya esperamos al siguiente, ¿ok? Bueno, pues nada, hasta luego.